en tu presencia. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar. Hermanos, hermanas, buenas noches, Dios les bendiga. Hoy Dios nos trae una palabra poderosa para que sigamos siendo cambiados, transformados y dimensionados para la honra y gloria de Dios. El día de hoy Dios nos trae el tema. ¿Ustedes quiénes son? Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos llama, nos invita a que nosotros seamos transformados, porque las escrituras, la palabra de Dios que tenemos, no basta y no nos enseña a que solo tenemos que decir que somos cristianos, a que solo tenemos que pensar que somos cristianos, a que solo tenemos que andar profesando a todo el mundo que somos cristianos. La palabra de Dios no nos limita solo a eso. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, nos invita a manifestar el poder de Dios, nos invita a testificar de una manera evidente el poder de Dios. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos enseña que no basta solo con manejar un lenguaje espiritual, que no basta solo con ir a la iglesia a sentarse cada 8, que no basta solo con tener una Biblia en el velador, en la sala, bajo el brazo. No, no. El Evangelio de Dios va mucho más allá. Nos llama a dejar de ser personas naturales para movernos en el ámbito espiritual. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero hermanos, hermanas, nosotros como cristianos no solo debemos ser buen testimonio, ser reconocidos en el mundo por ser luz en medio de las tinieblas, sino un cristiano, y la palabra nos enseña y nos llama el día de hoy a que también debemos ser reconocidos en el mundo espiritual. ¿Por qué, mis hermanos? Ahora, la palabra de Dios nos llama y nos invita a esto, a crecer de esta manera. Es porque aunque muchas veces nosotros predicamos de un Dios sobrenatural, espiritual y todopoderoso, no manifestamos ni testificamos nada. Hermanos, hermanas, nosotros debemos meditar a la luz de la palabra. ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios? Ni en mi vida, ni en mi oración, ni en mi vida de cristianismo, y ni aún en la iglesia o en la congregación en la que yo estoy. Porque si no hay poder de Dios sanando gente, algo pasa. Porque si no hay poder y autoridad para echar fuera demonios, algo pasa. Porque si no estoy manifestando el poder del Espíritu Santo de Dios, algo pasa. Es que hermanos, hermanas, en la actualidad hay muchas, digámosles entre comillas, casas de Dios, iglesias de Dios, sin poder y sin presencia. Hay pueblo de Dios, hay cristianos y cristianas que nos decimos ser hijos e hijas de Dios sin poder y sin presencia de Dios. Hay gente enferma por décadas que aún se congrega en la iglesia y no han sido sanadas, aunque les predican de un Dios todopoderoso, aunque predican de que hay un Dios que sana, aunque te han revelado el versículo bíblico que dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Hay gente enferma por décadas dentro de una iglesia, como nos enseña aquí la palabra de Dios sobre la mujer encorvada. Dice que la mujer encorvada llevaba 18 años metida en una iglesia, pero solo cuando llegó el Señor Jesucristo con unción y con autoridad para echarle fuera al demonio que le tenía encorvada por ese tanto tiempo, la mujer se enderezó cuando el demonio salió de la mujer. Para meditar, porque hay gente atada al mismo pecado por años, por décadas,
sigue atado a la inmoralidad, sigue atado a la fornicación, sigue atado a la esclavitud carnal, sigue atado a duda, a incredulidad, sigue atado a ruina, a maldición, a brujerías, a hechicerías. ¿Por qué? Porque la gente sigue esclava de la misma adicción. Va a la iglesia, se congrega, pero sigue tomando alcohol en lo oculto, sigue fumando, sigue atado a la droga, sigue atado a pornografía, a masturbación, sigue atado a cosas de esoterismo, vive atado a las mismas cosas. ¿Por qué? Si dice la palabra de Dios que donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque la gente no crece, no recibe la unción, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué la gente no es activada en los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué? Algo pasa, porque Dios es poder, su presencia es espíritu. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad, allí hay sanidad, allí hay cambio, allí hay dimensionamiento. Pasamos de la atmósfera natural a movernos en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra, que en el mundo espiritual aún nosotros debemos ser reconocidos. Y vamos allí a meditar en la palabra para que vayamos comprendiendo el tema de la prédica. ¿Y ustedes quiénes son? Vamos, mis hermanos, les invito a que aún después de haber publicado la prédica, usted escudriñe en su casa. Cuando a usted le predique, verifique con la Biblia que la palabra no sea manipulada, ni romantizada, ni adecuada a lo que usted quiere oír. Esta palabra debe ser transmitida en esencia, porque aún la Escritura dice, no añadas ni quites nada a mi palabra. Así que vamos a ir, mis hermanos, a escudriñar la palabra de Dios el día de hoy. Hechos, capítulo 19, versículo del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Tremenda la palabra de Dios. Disponga su mente y su corazón para salir de ese mundo natural a moverse y a ser reconocido en el ámbito espiritual. Mire, tremenda la palabra de Dios. Ahora quizás va comprendiendo la introducción pequeña en la cual yo manifesté hace unos segundos. Primero, es bíblico que cada uno de nosotros recibamos al Señor Jesucristo como Salvador. Es bíblico que usted y yo creamos por la salvación por fe, porque la recibimos por gracia, por fe. Ahora, pero no es suficiente solo confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino que nosotros estamos, hermanos y hermanas, llamados a un cambio, a una transformación, a un dimensionamiento para pasar de lo carnal a lo espiritual. El recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, creyendo en la obra de la crucifixión, pues amén, gloria a Dios. Pero este es solo el inicio. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo sucede en el mundo espiritual. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, aquí nos da a entender en 2 de Corintios 5:17 que cuando recibimos al Señor Jesucristo, le confesamos como Señor y Salvador, empezamos una nueva etapa, iniciamos algo nuevo. Hay un nuevo comienzo en el mundo espiritual, aún dentro de nuestras vidas. Entonces, el recibir a Jesucristo como Señor y Salvador es solo el inicio. Pero
Así también la Biblia nos enseña que no basta quedarnos solo en haber recibido al Señor Jesucristo, ir a sentarnos en la iglesia y ya está. No, no. La Biblia nos enseña que aún nosotros como cristianos, después de haber recibido al Señor Jesucristo, iniciar ese cambio de lo carnal a lo espiritual, de salir del pecado a la libertad de Dios, es que la Biblia nos enseña que debemos dar fruto, ser transformados, ser dimensionados. Mateo 7, del versículo 15 al 20, la palabra nos enseña que Jesucristo nos dejó enseñando que nos debemos guardar de los falsos profetas. Y el Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas, y por sus frutos los conocerás. ¿A qué refiere Mateo 7, 15 al 20? Cuando el Señor Jesucristo dijo que nos guardemos, que nos cuidemos de los falsos profetas, falsos líderes, falsos sugieres, falsos diáconos, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Guárdate, cuídate de esas personas que no son de Dios. Y segundo, instruyó el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 15 al 20, que usted debe conocer quiénes son verdaderos ministros de Dios por los frutos que estos den en el ámbito espiritual. O sea, cuando el Señor Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis, estaba indicando y enseñando que todo cristiano o cristiana debe identificar quién es un verdadero ministro o ministra de Dios por los frutos espirituales. En conclusión, la palabra nos dice que debemos llegar a dar un fruto, que por nuestra fe en Dios debemos llegar a dar un fruto y que por nuestra fe nosotros debemos recibir unción espiritual para dar fruto espiritual. Guárdate de los falsos profetas y tú vas a identificar un falso profeta por los frutos que estos den en lo espiritual. Tremendo. Ahora, mis hermanos, el versículo 13 nos refiere varios puntos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos, es decir, echando fuera demonios, intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, diciendo, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Mire lo que nos enseña el versículo 13, que hay gente que dice que echa fuera demonios, que predica en el nombre de Jesús, que se dice ser ministro de Dios. Allí dice, algunos andaban expulsando espíritus malignos. La Biblia nos da a entender que hay gente que puede decir fuera demonio en el nombre de Jesús, que hay gente que representa o recrea o imita haciendo lo mismo, fuera diablo en el nombre de Jesús. Pero mire lo que la Biblia nos enseña, que aunque digan que echan fuera demonios, que aunque pueden usar el nombre de Jesucristo, no quiere decir que están operando en el ámbito espiritual. No quiere decir que los demonios están saliendo. ¿Por qué? Mire lo que dice. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos. Es que la gente puede decir y nombrar dentro de las iglesias fuera diablo, fuera enfermedad, fuera depresión, fuera alcoholismo, fuera tabaquismo. Pueden hacerlo. Pueden usar aún el nombre de Jesús, pero no implica de que esto esté dando resultado en el ámbito espiritual. Una cosa es decir, una cosa es imitar, pero no puede esto causar un efecto en el ámbito espiritual. Yo puedo decirlo, puedo hacerlo, siendo carnal, hablar y decir que algo suceda o que algo cambie, pero si soy carnal, no voy a producir nada en el ámbito espiritual.
Dice que estos hablaban echando fuera demonios, fuera diablo, fuera espíritu inmundo, fuera demonio, fuera depresión, fuera atadura, fuera alcoholismo, fuera drogadicción. Estaban diciendo que echan fuera demonios. La gente oyéndolos y viéndoles hacer esa obra dicen, oh, echan fuera demonios. Pero esto no quiere decir que en el ámbito espiritual esté surtiendo efecto. Una cosa es hablar, una cosa es imitar y otra es operar en el ámbito espiritual. Y miren lo que dicen. Hablaban diciendo en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Es que así hay muchas personas, muchos pseudos ministros de Dios, hablando en el nombre de Jesús, predicando en el nombre de Jesús, liderando iglesias en el nombre de Jesús, pero esto no implica que sean siervos de Jesús, ungidos de Jesús, ministros de Jesús. Es tremendo. Y mire lo que dice, hablaban para echar fuera demonios. Y mire lo que dice, e intentaban invocar el nombre de Jesús sobre los endemoniados. Es que hay mucha gente intentando, diciendo, fuera diablo en el nombre de Jesús, pero solo están intentando. No es que están generando resultados, no es que están produciendo algo en el ámbito espiritual. Por eso la gente sigue atada, diabetes, hipertensión, artritis, artrosis, depresión, suicida, ceguera, problemas en la piel, problemas en los huesos, problemas en los órganos, sigue enfermo. Porque así como están estos judíos hablando en el nombre de Jesús y echando, entre comillas, echando fuera demonios, no pasaba nada. Intentaban, dice, profesar el nombre de Jesús sobre los demonios. Intentan hablar en el nombre de Jesús sobre gente enferma, sobre gente atada a pecado, gente atada a adicción, y sigue atada, sentada en las iglesias, porque hay gente que no tiene ni el poder, ni la autoridad, ni la unción para echar fuera demonios, y como dice allí, dicen que echan fuera demonios, hablan en el nombre de Jesús, pero lo único que están haciendo es intentando. Un intento no quiere decir que está ejecutando, que está causando efecto, que está produciendo un resultado. Un intento es algo que queda en una intención, no en un resultado. Y dice, intentaban en el nombre de Jesús echar fuera demonios. Tremendo. Intentan, pero no consiguen resultado. Ahora se da cuenta por qué las personas en las iglesias no hay cambio, no hay transformación. Gente enferma, gente atada a tantas cosas, a tantas dolencias, tantos problemas emocionales, psicológicos, tantas adicciones, tantos vicios. ¿Por qué? Porque aunque te hablan en el nombre de Jesús, no quiere decir que tienen autoridad. Por eso Jesucristo en Mateo 7, del 15 al 20, te dice, cuídate de los falsos profetas, falsos pastores, líderes, ujieres, diáconos. Cuídate. ¿Cómo identificas tú estos falsos profetas, ministros o hijos o cristianos? Por frutos del Espíritu. Tremendo. Si no hay sanidad, no hay fruto del Espíritu. Si no hay liberación, si no se echan fuera demonios, no hay frutos del Espíritu. Si no hay bautismo del Espíritu Santo, no hay frutos del Espíritu. Si la gente no está siendo activada en los dones del Espíritu Santo, no hay frutos del Espíritu. Guárdate lo de los falsos profetas. Por sus frutos los vas a conocer, frutos del Espíritu. Revise Mateo 7, 15 al 20. Ahora, ¿por qué el versículo 13 dice que algunos judíos andaban expulsando, andaban diciendo que echan fuera demonios, aún intentando invocar el nombre de Jesús para echar fuera demonios de las personas que estaban endemoniadas? ¿Por qué? Porque dice allí mismo en Hechos 19, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos.
Porque estos judíos trataban de imitar lo que hacía Pablo, porque como dice en Hechos 19:11, que Dios hacía grandes milagros por la mano de Pablo. Por eso es que estos judíos trataban de imitar, intentaban en el nombre de Jesús echar fuera demonios de la gente, es decir, sanar gente, liberar gente, echar fuera demonios, decirle, sé libre de tu alcoholismo, sé libre de tu tabaquismo, sé libre de la drogadicción, sé libre de depresión. Ellos intentaban imitar lo que hacía Pablo en Hechos 19:11, en el cual la palabra nos dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. ¿Se da cuenta? Una cosa es moverse generando resultados en el mundo espiritual y otra es usar el nombre de Jesús, imitando e intentando moverme en el mundo espiritual. Pablo efectivo en el mundo espiritual porque dice Hechos 19:12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Es decir, que Pablo tenía autoridad en el mundo espiritual para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer señales, prodigios. Él no solo imitaba, él no solo cuando usaba el nombre de Jesús era en vano o no producía nada, él producía sanidades, él producía milagros, él echaba fuera demonios por el poder de Dios dentro de él. Ahora se da cuenta lo que el Señor Jesucristo dice, guárdate de los falsos ministros, profetas, líderes, pastores, ujieres, diáconos. Por sus frutos espirituales tú vas a conocer quiénes son verdaderamente de Dios y quiénes no son de Dios. Y mira, por sus frutos los conoceréis. Si en donde usted se congrega, si los ministros o líderes que tienen no se mueven sanando enfermos, no manifiestan poder de echar fuera demonios, no hay bautismo del Espíritu Santo, usted lleva años, décadas sentado en la iglesia sin ser activados en al mundo espiritual, en los dones del Espíritu Santo, algo pasa. No hay fruto del Espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo, guárdate de los falsos profetas, porque cuando den fruto espiritual, tú vas a conocer quiénes son mis profetas, mis verdaderos ministros de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo en Hechos 19, versículo 11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por Pablo. Versículo 12, que los enfermos eran sanados y los espíritus inmundos, los demonios iban fuera de las personas. Es que hay fruto del Espíritu Santo. Ahora, si en donde yo estoy no hay fruto, no se mueve, algo pasa. Usted tiene que buscar donde haya poder, donde haya fruto del Espíritu Santo, para que usted mismo sea sanado, liberado, transformado. Y cuando usted sea transformado y liberado y dimensionado a lo espiritual, usted también afecte la vida de otros en el mundo espiritual, sanando, liberando, echando fuera demonios, haciendo milagros por la mano de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Guárdate de los falsos profetas. Ahora, ¿qué más dice? Es tremendo. Otro punto, la Biblia nos enseña que es bíblico echar fuera demonios, pero hay religiones, hay falsas doctrinas, hay doctrinas de hombres en el cual le dicen que echar fuera demonios no es bíblico, que al diablo, a los demonios hay que dejarles quietitos, dormiditos, que echar fuera demonios no es posible. Pero la Biblia aquí te enseña que hay que echar fuera demonios, que hay que sanar enfermos, que la gente debe ser transformada cuando hay fruto del Espíritu Santo y esto te va a testificar de que no eres un falso profeta o ministro de Dios o falso cristiano. Tremendo. La Biblia te enseña a que cuando tenemos poder y autoridad nos movemos en el mundo espiritual y podemos echar fuera demonios, sanar enfermos y movernos haciendo grandes milagros, como dice Hechos 19, versículo 11.
Tremendo. Así que si usted en la religión que esté, así que si usted le enseñan de que no es posible, o no creen que esto es posible, o le predican de esto, pero nada pasa, por sus frutos los conoceréis. Y si no hay fruto para echar fuera demonio, no hay poder, no hay autoridad. Guárdese de los falsos profetas. Es tremendo. Mis hermanos, hermanas, aquí la Biblia cuando nos enseña que podemos echar fuera demonios y que esto debe suceder donde a usted le hablen en el nombre de Dios y que es un verdadero ministro, ministra de Dios, van a salir fuera demonios, va a haber sanidades, va a haber milagros. Algo espiritual tiene que pasar en el mundo natural. Usted ya puede ir discerniendo si está en el lugar correcto, si es la doctrina correcta y si hay la presencia de Dios respaldando esa doctrina. Tremendo. Mis hermanos, no es que no sea posible echar fuera demonios, la Biblia te enseña. Si usted no cree o donde usted está no creen, es muy diferente. O si le predican de que se puede echar fuera demonios y nada pasa, por sus frutos los conoceréis. Es que no podemos, siendo carnales, movernos en el mundo espiritual. Es que no puedo yo ser libre de pecado y no ser libre de pecado y no moverme en el mundo espiritual. Es que hermanos, hermanas, como cristianos estamos llamados a movernos en el mundo espiritual, dando fruto del Espíritu Santo, manifestando poder y autoridad sobre las tinieblas. Es que esta palabra, este evangelio no es muerto, no es fábula, no es una historieta, no es una reflexión. Esto es poder sobre los demonios. Por sus frutos los conoceréis. La Biblia nos enseña, hay que echar fuera demonios para sanar enfermos, para libertar al cautivo. Por eso dice en la Biblia, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre enfermos y estos sanarán, hablarán nuevas lenguas. Te habla de los dones del Espíritu Santo. Te habla de que tú vas a ser ungido para libertar al cautivo, levantar al caído y proclamar las buenas nuevas de la salvación. Es bíblico. Así que si donde usted está no echan fuera demonios, usted no ve que salen fuera los demonios, usted no ve y no testifica que hay sanidades, usted mismo no ha sentido, ni ha recibido, ni ha sido liberado por el poder de Dios. Guárdese de los falsos profetas, guárdese de las falsas doctrinas, busque donde haya fruto del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Ahora, mire, ¿qué más dice la palabra de Dios? Versículo 14. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Ezeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Ahora, es que donde usted está pueden hablarle y usar mucho el nombre de Jesucristo. Pueden predicarle mucho en el nombre de Jesucristo. Pero si no hay fruto, si no hay poder, si usted mismo hasta ahora no ha sentido y no ha recibido y no se mueve en el mundo espiritual, así vaya años, décadas en una iglesia, algo pasa. Por sus frutos los conoceréis. Guárdese de los falsos profetas y guárdese de las falsas doctrinas. Hermanos, hermanas, mire lo que dice el versículo 14, que estos hijos de un sacerdote de aquel entonces querían usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Los sacerdotes judíos eran los que enseñaban la ley de Jehová y te hablaban de Dios, te predicaban de Dios, se memorizaban la ley de Dios y juzgaban en base a la ley de Dios. Pero aunque usaban el nombre de Jesucristo, no tenían resultado. Guárdate de los falsos ministros, profetas, predicadores. Guárdate de las falsas doctrinas. Si no hay fruto, falsos doctrinas, falsas profetas. ¿Se da cuenta? Los hijos de un sacerdote que estaba lleno de teología, que se memorizó la ley de Dios, esos hijos usaban el nombre de Jesús para intentar, no dice para intentar echar fuera demonios, hablando en el nombre de Jesús. Pero nada pasaba. Mire lo que te dice aquí, que aún
el mismo sacerdote y los hijos del sacerdote que estaban llenos de teología, llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Hablaban en el nombre de Jesucristo, pero nada pasaba. La Biblia aquí nos enseña que pueden haberse leído 1000 veces la Biblia, que puedes estar lleno de teología, que puedes tener muchos seminarios, muchos cursos, muchas cosas o talleres teológicas, pero esto no te da autoridad sobre el mundo espiritual. Que usted puede tener algún cargo, líder, apóstol, profeta, salmista, evangelista, apóstol, profeta, pastor, puede tener algún cargo, pero esto no le da autoridad en el mundo espiritual. Que usted puede tener en su iglesia la denominación pentecostal o pentecostés, bautista, de fuego, de aquí, de allá, de arriba para abajo, pero esto no le garantiza que usted tenga autoridad sobre el mundo espiritual. Que usted puede tener cualquier puesto ejerciendo dentro de una iglesia, ser líder, diácono, ujier, anciano, y esto no le da poder ni autoridad sobre el mundo espiritual. Nada de esto le da autoridad sobre el mundo espiritual, porque aquí había un sacerdote que predicaba en el nombre de Dios, que hablaba en el nombre de Dios, que ejerció un cargo en el nombre de Dios, y aún sus hijos usaban el nombre de Jesucristo, pero esto no les daba poder ni autoridad sobre el mundo espiritual. Tremendo. Es que, mis hermanos, mire lo que te está diciendo aquí la palabra entre el versículo 13 y 14, que pueden usar el nombre de Jesús, que te pueden decir en tu iglesia fuera en el nombre de Jesús, que tus líderes, tus diáconos, tus profetas, tus maestros, tus evangelistas te pueden decir, se libre en el nombre de Jesús. Y usted puede seguir atado al mismo pecado, puede seguir atada a la misma enfermedad y nada pasa. No basta con usar el nombre de Jesucristo, no basta con predicar en el nombre de Jesucristo, no basta con decir que eres ministro en el nombre de Jesucristo. No, esto no te da autoridad sobre el mundo espiritual. La Biblia te enseña que hablar en el nombre de Jesucristo, tú puedes hacerlo, pero no pasa nada. Que tú puedes predicar en el nombre de Jesucristo y no pasa nada. Que tú puedes orar usando el nombre de Jesucristo y no pasa nada. Que tú puedes decir como los hijos de este sacerdote, intentar invocar el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios y no pasa nada. Que el pastor, el diácono, el líder, el ujier, el profeta, el salmista, el evangelista puede usar el nombre de Jesucristo y no causar nada. Nada va a pasar en el mundo espiritual. Tremendo. Y dirá, ¿por qué? Eso no dice la escritura. Vamos al versículo 15. Mira lo que te dice. Pero después que los hijos de Sebas, que eran hijos de un sacerdote, iban intentando invocar el nombre de Jesucristo para decir, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, te ordeno que salgas. Mire lo que los demonios le contestan en el versículo 15 a los hijos del sacerdote que usaban, hablaban, oraban y echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Mire lo que le responden los demonios a estos hijos del sacerdote, llenos de teología, llenos de conocimiento, pero sin poder y autoridad sobre el mundo espiritual. Los demonios le contestan en el versículo 15. Un día el espíritu maligno o el demonio les replicó o les preguntó, les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes de dónde salieron? Ya ustedes ni les reconozco. Tremendo. ¿Se da cuenta? Es que decir en el nombre de Jesús fuera demonio no quiere decir que los demonios te reconocen que tienes poder y autoridad en el mundo espiritual. Es que te cojan una Biblia, se paren en un altar dentro de una iglesia y te digan, se libre, se sana en el nombre de Jesús. No quiere decir que los demonios se sujeten. No quiere decir que tengan autoridad. El que digan, yo soy líder, yo soy ujier, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy diácono, yo soy anciano de la iglesia. No quiere decir que tienen autoridad y que los demonios les reconocen como hijo de Dios o ungido de Dios.
Los demonios le preguntan a los hijos del sacerdote que estaban intentando echar fuera demonios usando el nombre de Jesucristo. Los demonios le dicen, conozco a Jesucristo, conozco a quien Pablo hace milagros conforme dice Hechos 19, versículo 11. A Pablo y a Jesucristo los reconozco en el mundo espiritual, pero ustedes, hijos del sacerdote, que usan el nombre de Jesús, que están llenos de teología, que se saben la Biblia, que han ido a seminarios, que han ido a talleres, yo no les reconozco. ¿Quiénes son ustedes? Así uses el nombre de Jesús. ¿Quiénes son ustedes? Así seas pastor y no tienes fruto del Espíritu Santo, ¿quiénes son ustedes? Así digan que son la iglesia patito amarillito, así digan que es la iglesia pentecostal de los últimos días. ¿Quiénes son ustedes? Esto es lo que te está diciendo la palabra. Que los demonios no te reconocen a ti por usar el nombre de Jesús, por decirles fuera diablos en el nombre de Jesús, que no te reconocen por ser pastor o el hijo del pastor, que no te reconocen por orar en el nombre de Jesús, que no te reconocen por predicar en el nombre de Jesús, que no te reconocen por tener una Biblia de Dios bajo el brazo y así les digas en el nombre de Jesús. Los demonios y el mundo espiritual no te reconoce a ti, así uses el nombre de Jesús. Ahora va comprendiendo por qué Jesucristo dijo en Mateo 7, versículo 15 al 20, ahora se da cuenta por qué el Señor Jesucristo dijo, guárdate de los falsos ministros de Dios, de los falsos profetas, y tú vas a identificar cuando no son falsos profetas, ministros, cuando haya fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Vamos comprendiendo? Tremendo. Los demonios le dicen a los hijos de este sacerdote que trataban o intentaban echar fuera demonios usando el nombre de Jesucristo y diciendo en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que se vayan fuera. Los demonios le contestan, ¿ustedes quiénes son? Yo a ustedes ni les conozco. Así uses el nombre de Jesús, yo no te reconozco. No tienes autoridad, no tienes el poder para moverte en el mundo espiritual. ¿Quiénes son? Y esto es para meditar y es tremendo. Que uno puede decir ser cristiano y hablar en el nombre de Jesús y manejar un lenguaje espiritual y los demonios te van a decir, ¿y ustedes quiénes son? Que usted puede ir y orar por enfermos y decir, sé sano, sé libre, fuera demonio. Y los demonios le van a decir, ¿y ustedes quiénes son? Es que para moverse en el mundo espiritual, usted debe recibir poder del mundo espiritual. Es tremendo. La Biblia en el versículo 13 y 14 aquí en pantalla te enseña. No basta hablar en el nombre de Jesús, no basta orar en el nombre de Jesús, no es solo predicar en el nombre de Jesús. Hay que tener poder y autoridad para moverse usando el nombre de Jesús en el ámbito espiritual. Imagínese, ya si hay muchas iglesias, congregaciones, personas diciendo ser cristianos o hijos de Dios, ministros, ministras diciéndose ser de Dios, pero no tienen la autoridad en el mundo espiritual. Y los demonios no les reconocen, así como a estos hijos del sacerdote que aún usando el nombre de Jesucristo, los demonios le dicen, yo conozco a Jesucristo y yo conozco quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde son? Yo no les identifico en el mundo espiritual. ¿Se da cuenta? Mis hermanos, es tremendo, esto nos hace reflexionar mucho. Ahora, los demonios cuando le dicen a los hijos de Sebas, que era un sacerdote y que trataban de usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, le dicen, al Señor Jesucristo le reconozco su poder y autoridad en el mundo espiritual. Aún a Pablo lo reconozco porque Dios lo ha ungido y lo usa para hacer grandes milagros y sanar enfermos y echar fuera demonios en el mundo espiritual. Yo a él también lo reconozco a Pablo y reconozco a Jesús, reconozco su poder, reconozco la autoridad en el mundo espiritual en el que me muevo yo siendo demonio. A ellos yo les reconozco y me sujeto a ellos.
son. ¿Se da cuenta? Es tremendo. Es que los demonios no se sujetan ni te van a reconocer en el mundo espiritual en el cual ellos operan por decirte ser cristiano, por decirte que eres hijo o hija de Dios, por decir y hablar en el nombre de Jesús. Si somos cristianos carnales, si somos pastores, pastoras carnales, si somos líderes carnales, no tenemos ni poder ni autoridad en el mundo espiritual. Podemos tener cualquier denominación en el rótulo de la iglesia, pero si no tenemos poder y autoridad en el mundo espiritual, no somos reconocidos en el ámbito espiritual. Hermanos, hermanas, ¿por qué los demonios no les reconocen y no se sujetan a salir fuera del cuerpo de esta persona endemoniada? Aunque usaron el nombre de Jesucristo y aunque les dijeron fuera en el nombre de Jesucristo, porque hay principios espirituales con el cual uno recibe, accede y está autorizado a moverse en el mundo espiritual. Hay varios principios. ¿Quieres saber cuáles son? Y voy a mencionarles rapidito. El poder y autoridad para que aún los demonios te reconozcan que tienes unción y autoridad en el mundo espiritual. No es necesaria y estrictamente o condicionado ir cada 8 a sentarse en la iglesia, ¿no? Eso forma parte de tu vida cristiana. No es solo orar en el nombre de Jesús, no es solo leer la Biblia en el nombre de Jesús, no es solo hablar en el nombre de Jesús. No, no, no. Los principios espirituales y bíblicos por el cual te va a dar autoridad y poder para moverte en el mundo espiritual en el que se mueven aún los demonios son estos. Ponga mucha atención. Primero, el principio bíblico para que tú seas reconocido en el mundo espiritual y que aún los demonios te reconozcan como al Señor Jesucristo, como a Pablo, es primero tener fe. Porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo, que para el que cree, es decir, que para el que tiene fe, todo le es posible. El primer principio espiritual para que tú tengas poder y autoridad sobre el mundo espiritual y que aún los demonios te reconozcan que tienen poder y autoridad en el ámbito espiritual es que tú tengas fe. Porque tú debes tener fe para recibir el poder del Espíritu Santo, fe para creer lo que te dice Dios que puedes hacer conforme a estas escrituras. Debes tener fe. Cuando tú tienes fe, accedes a la promesa de Hechos 1:8 que dice, recibiréis poder. Esto es el primer principio importantísimo para que tú empieces a generar poder y autoridad en el mundo espiritual, en el que los demonios también se mueven y te puedan reconocer en ese mundo espiritual. Primero, tener fe. Segundo, tener fe para recibir el poder del Espíritu Santo que te habla Hechos 1:8, porque cuando yo recibo poder del Espíritu Santo, en otras palabras, soy ungido por Dios, tengo poder para dar poder. Tengo unción para manifestar unción. Por eso Pedro tenía unción y le dijo al paralítico que pedía monedas, sentado en la puerta del templo llamada la Hermosa, le dijo, de lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se da cuenta? Unción. Tenía poder. Los principios bíblicos para tener autoridad sobre el mundo espiritual y para que los demonios aún te reconozcan en el mundo espiritual es tener fe. Segundo, recibir el poder del Espíritu Santo de Hechos 1:8, porque recibes poder para dar poder. Otro principio espiritual para que tengas poder y autoridad en el mundo espiritual, andar en santidad, porque la palabra te dice, sed santo porque yo soy santo. Y esto dice en primera de Pedro 1, versículo 16. Esto, la santidad, te da poder y autoridad en el mundo espiritual en el que se mueven los demonios para que te reconozcan. ¿Quieres saber otro principio bíblico? Ser obediente a la voluntad de Dios. Porque dice en primera de Samuel 15:22 que Dios se agrada más de la obediencia que multitud de sacrificios. Hay que ser obediente a la voluntad de Dios. Y cuando somos obedientes, empezamos a tener autoridad y poder en el mundo espiritual, donde los demonios se mueven y te puedan reconocer.
¿Se da cuenta? Tremendo. Otro principio bíblico para tener poder y autoridad en el ámbito espiritual es que seamos celosos o cuidadosos de la presencia que Dios nos da. Éxodo 25 dice en la palabra que Dios es celoso de su presencia. Es que a Dios no le gusta que tú andes por cualquier lado con cualquier persona haciendo cualquier cosa, hablando cualquier cosa, viendo cualquier cosa, oyendo cualquier cosa. Éxodo 25 dice que Dios es celoso de su presencia. Si Dios es celoso de su presencia, nosotros tenemos que ser cuidadosos con la presencia de Dios. Tremendo. ¿Qué más? Dice Santiago 4:5, que el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado, nos anhela celosamente. Es que, hermanos, hermanas, otro principio bíblico para nosotros tener poder y autoridad sobre el mundo espiritual y movernos en el ámbito espiritual y que aún los demonios nos reconozcan y se sujeten en el ámbito espiritual es esto: celar, cuidar, no contaminar la presencia del Espíritu Santo que recibimos en Hechos 1:8. Tremendo. Otro principio bíblico espiritual para que los demonios nos reconozcan y nosotros tengamos poder en el mundo espiritual es que aún nuestro cuerpo debemos consagrarlo a Dios. Porque Primera de Corintios 6:19 te dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la palabra te dice que donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Cuando mi cuerpo es consagrado en santidad al Espíritu Santo, a ser templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y esa presencia, ese poder que yo recibo en Hechos 1:8, me da el poder y la autoridad para moverme en el mundo espiritual, que aún se mueven los demonios y me reconozcan y se sujeten cuando use el nombre de Jesucristo. Tremendo. Otro principio bíblico espiritual para que yo tenga poder y autoridad y los demonios me reconozcan en el ámbito espiritual es poner mi fe por obra. Dice Santiago 1:22 que debemos ser hacedores y no solo oidores de su palabra. Cuando yo vivo, cuando yo hago lo que yo predico, hago y vivo en lo que yo digo creer, esto me da poder y autoridad en el mundo espiritual para que aún los demonios me reconozcan en esa dimensión donde yo se mueva. Tremendo. Otro principio bíblico y espiritual para el cual yo tenga autoridad y me mueva en el mundo espiritual y que los demonios me reconozcan y se sujeten cuando yo use el nombre de Jesucristo, es movernos haciendo la voluntad del Padre. Porque recuerde, Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos estos principios bíblicos y espirituales hacen que cuando yo use el nombre de Jesucristo, me pueda mover en el mundo espiritual, que los demonios me reconozcan en el mundo espiritual donde ellos se mueven y se sujeten y puedan irse fuera. Sintetizando y recordándole para que tenga claro cuáles son los principios espirituales que a mí me hacen que yo tenga poder y autoridad en el mundo espiritual y que aún los demonios me reconozcan en el mundo espiritual cuando use el nombre de Jesucristo, son estos: tener fe. Segundo, recibir el poder del Espíritu Santo conforme Hechos 1:8. Tercero, andar en santidad. Cuarto, ser obediente a la voluntad de Dios. Quinto, ser celoso de la presencia de Dios. Sexto, nuestro cuerpo debe ser consagrado a Dios. Séptimo, poner nuestra fe por obra. Octavo, hacer la voluntad de Dios. No puede fallar uno solo, porque si falla uno solo de estos principios espirituales bíblicos, hace que yo no tenga poder ni autoridad en el mundo espiritual, así use el nombre de Jesucristo, y que los demonios no me reconozcan como delegado con unción y autoridad recibida por parte de Dios. Por eso los demonios le preguntan a los hijos de Sebas, que eran hijos de un sacerdote, que intentaban echar fuera demonios usando el nombre de Jesucristo, y decían, conforme lo dice el versículo 13, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan fuera.
Y los demonios le dicen, conozco a Jesús, conozco a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes no tienen ni la santidad, ni la obediencia, ni el poder para moverse en el mundo espiritual usando el nombre de Jesucristo. Tremendo. Ahora se da cuenta. Porque hay gente endemoniada dentro de las iglesias. Porque usted ha venido oyendo por décadas entrado en una iglesia en el nombre de Jesús es libre, en el nombre de Jesús es sano, en el nombre de Jesús eres cambiado. El Dios que te sana, el Dios todopoderoso, y ni siente el poder, ni recibe el poder, ni se mueve el poder, ni se manifiesta el poder, ni son activados en el poder, vive enfermo, vive atado al mismo pecado, a la misma esclavitud de la carnalidad. ¿Por qué? Porque no basta usar el nombre de Jesucristo. Porque si no cumple los principios espirituales para que usted tenga poder y autoridad y que los demonios les reconozcan en el mundo espiritual y que cuando usted les diga se sana en el nombre de Jesús, suceda. Que cuando usted le diga fuera demonio en el nombre de Jesús, suceda. Son estos. Si fallamos en uno solo de estos principios, no hay poder ni autoridad. Y los demonios, cuando usted usa el nombre de Jesucristo, así oren en el nombre de Jesucristo, así prediquen el nombre de Jesucristo. Los demonios van a estarse riendo y diciendo, ¿y estos quiénes son? ¿Y este pastor quién es? ¿Y esta pastora quién es? ¿Y este líder quién es? ¿Y este que se dice ser cristiano quién es? Porque no hay poder ni autoridad que te autorice a moverte en el mundo espiritual, donde los demonios se mueven y donde los demonios identifican quienes tienen poder y autoridad y unción para moverse, echando fuera demonios en el ámbito espiritual. Tremendo. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿Ustedes quiénes son? Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, guárdate de los falsos predicadores, guárdate de los falsos ministros, de los falsos cristianos. Tú vas a darte cuenta cuando son falsos si no hay fruto. Pero cuando hay fruto del Espíritu Santo, que echan fuera demonios, sanan enfermos, hay cambio, hay transformación, hay bautismo del Espíritu Santo, se manifiesta mi poder. Estos son ministros, estos son verdaderos predicadores de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y así hemos vivido engañados décadas sin tener ni poder ni autoridad para que los demonios se sujeten cuando usamos el nombre de Jesucristo. Y los demonios, así está en la iglesia, cuando te oran y te dicen sé libre en el nombre de Jesús, como ni quien predica, ni quien lidera, tiene la autoridad y el poder para moverse en el mundo espiritual y los demonios gozándose. ¿Y estos quiénes son? Así usan el nombre de Jesucristo y estos quiénes son. Así te predican en el nombre de Jesucristo y estos quiénes son. Así oren en el nombre de Jesucristo y estos quiénes son. ¿Se da cuenta? Por eso la gente no se sana. Por eso la gente no es libre del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, de la depresión, del suicidio, del fracaso, del miedo, de la angustia. Por eso la gente sigue esclava a la misma carnalidad. Porque los demonios siguen metidos dentro de las personas, aun diciéndose ser cristiano. Y cuando se acerca alguien a hablarles en el nombre de Jesús, llenos de teología, llenos de cursos, llenos de seminarios, de talleres, ocupando un cargo dentro de la iglesia, como no viven en estos principios bíblicos, no tienen autoridad ni poder, y los demonios se gozan y dicen, ¿y estos quiénes son? ¿Se da cuenta? Si usted no ha recibido el poder de Dios, si usted no siente el poder de Dios, si usted no ve en la iglesia moverse el poder de Dios, si no hay testimonio cada domingo que va a la iglesia del poder de Dios, los demonios están así diciendo, ¿y ustedes qué iglesia son? ¿Ustedes qué cristianos son? ¿Ustedes qué predicadores son? ¿Ustedes qué líderes son? Así usen el nombre de Jesucristo, porque no hay poder ni autoridad para moverse en el mundo espiritual, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para activar el mundo espiritual sobre el pueblo cristiano. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Por eso el Señor Jesucristo en Lucas habla de la mujer encorvada. 18 años la mujer metida en la iglesia, torcida, encorvada. Cuando Jesucristo la vio en la iglesia, la llamó y le dijo, espíritu inmundo, sal de ella, y dice que la mujer se enderezó.
Por sus frutos los conoceréis. Fruto para echar fuera demonios, poder y autoridad para moverse en el mundo espiritual. Si usted no tiene poder y autoridad e unción, los demonios en el ámbito espiritual se van a matar de risa y no se van a sujetar porque usted no les reconoce como hijo de Dios, como pastor, como ministro, como predicador. Tremendo. Y esta va a ser la primera parte, mis hermanos, porque de aquí va a salir algo más del mensaje. Ahora, con todo esto, mis hermanos, yo les invito a meditar y a reflexionar. ¿Hay fruto del Espíritu Santo donde usted está? ¿Se manifiesta lo que le predican de esta Biblia? Cuando usan el nombre de Jesús, los demonios se van fuera de las personas. Hay testimonios, aún en su propia vida, de que fue sanado por el poder y la autoridad usando el nombre de Jesucristo. ¿Usted mismo ha cambiado? ¿Ha recibido, ha sentido o siente cada vez que va a la iglesia el poder de Dios? ¿Tiene algún don del Espíritu Santo dentro de usted? El don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas. ¿Tiene alguno de estos dones? Si no hay fruto del Espíritu Santo, busque el poder del Espíritu Santo. Guárdese de los falsos predicadores, de las falsas iglesias, de las falsas doctrinas, porque aquí la Biblia te enseña de que se debe echar fuera demonios y que los demonios salen fuera, que los enfermos son sanados, que el pueblo es libertado y cambiado y activado al mundo espiritual cuando hay poder y autoridad para moverse en el mundo espiritual y los demonios te reconocen como ungido de Dios. Si no, no. Esto es un llamado de Dios para el pueblo y las iglesias. Tiene que buscar donde haya el poder de Dios. Es bíblico. Y si a usted le han dicho, no, no hay que echar fuera demonios, eso solo está en la Biblia y no pasa ahora, falsa doctrina, falso predicador. En la iglesia donde usted está le dicen, no, no, es que eso solo fue una enseñanza que sucedió en este tiempo porque Jesucristo era el Hijo de Dios y él sí podía operar en eso. Falsa iglesia. Falsa congregación. Si a usted le dicen y le han predicado aún esto y le predican que Dios sana, que Dios echa fuera demonios, que usted debe tener dones del Espíritu Santo, pero usted nunca ha recibido eso y en la iglesia no se mueve eso, no hay poder ni autoridad. Falsa doctrina. Algo pasa en quien ministra, porque como está la cabeza, está el cuerpo. Si la cabeza está muerta, sin poder, sin autoridad, para echar fuera demonios, sanar enfermos, para que el pueblo sea activado al mundo espiritual, como está la cabeza, está el cuerpo. Si la cabeza se muere o está muerta, ¿qué le pasa al cuerpo? También se muere. Por eso el Señor Jesucristo dijo, sepulcros blanqueados. Por afuera bien vestiditos, peinaditos, pero por adentro muertos espiritualmente. Hoy Dios le está llamando a que tenga un encuentro con Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Esto dice la versión internacional. La Reina Valera dice en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, carnal, sin unción, sin presencia, sin autoridad, no percibe, no entiende las cosas del Espíritu de Dios, echar fuera demonios, sanar enfermos, ser activado en los dones del Espíritu Santo. El hombre natural o carnal, sin presencia de Dios, no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, se inventan, cristianos locos, eso no pasa, eso es imposible. Mira, tremendo. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted lleva metido 10, 20, 30 años y aún no ha creído y no ha sentido y no ha recibido en su propia vida que los demonios se vayan fuera y ha sido sanado, cambiado y transformado al mundo espiritual, estamos carnales, muertos espiritualmente. Porque no hay poder y no hay autoridad. Y Dios no respalda a quien no vive lo que predica.
Dios no respalda la mentira. Dios no respalda si alguien no vive en santidad. Dios no respalda si alguien no vive en obediencia. Dios no respalda a quien su cuerpo no lo consagra para ser templo del Espíritu Santo. Dios no respalda a quien vive haciendo su voluntad. Dios no respalda a quien no vive siendo hacedor de su palabra. Dios no respalda. Y si Dios no respalda, no hay autoridad para que los demonios te reconozcan como hijo de Dios, se sujeten y puedan salir o sanar enfermos. Tremendo. Allí donde usted está, vamos a orar. Le invito a inclinar su cabeza, cerrar sus ojos. Voy a pedir para que Dios le dé revelación. Y si usted ha escuchado esta palabra y hoy ha comprendido que Jesucristo enseñó: guárdate de los falsos predicadores, de los falsos profetas, de las falsas congregaciones, de las falsas doctrinas. Guárdese, cuídese, protéjase, porque por sus frutos los conoceréis. El fruto es echar fuera demonios, el fruto es sanar enfermos, el fruto es que usted sienta, reciba y crezca y sea activado en el poder espiritual de Dios. Si no hay fruto, yo le invito a esta casa de Dios. Si usted está enfermo y no ha recibido sanidad por décadas, yo le invito a esta casa de Dios. Si usted sigue atado a adicción, a vicio, a tabaco, alcohol, a droga, a depresión, yo le invito a esta casa de Dios, porque Dios sigue sanando y liberando. Vamos ahora. Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por esta palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús pido, Padre bendito Dios, que esta palabra sea sembrada como semilla fértil en el entendimiento y en el corazón de cada hombre y mujer que ha escuchado su palabra. En el nombre de Jesús, hoy envío, Padre digno, la palabra sobre el mundo espiritual, para que sea alcanzando, tocando y liberando a cada persona, hombre o mujer, niño, joven, adolescente, anciano, que ha escuchado esta palabra y que ha creído esta palabra. Que hoy salga de ser un cristiano carnal que no comprende las cosas del Espíritu, que ha creído que eso es imposible, que eso es locura, que eso no puede ser, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Padre digno, en el nombre de Jesús, hoy se ha atado toda presencia inmunda de las tinieblas, que ha estado atando a duda e incredulidad, y que aún le tiene atado, Señor, a no venir, Padre digno, a esta casa de Dios, a recibir su sanidad, su liberación, su transformación, su activación en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, yo pido sean desatados ángeles de Jehová a cada casa, a cada hombre, a cada mujer, para que rompan esas cadenas de cautividad. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de parálisis espiritual hoy se ha atado y echados fuera, que hoy se muevan a buscar el poder, la unción y la autoridad del Espíritu Santo, que es entregada por el poder del Padre y que recibimos por promesa del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy, Padre digno, queda activa la unción. Allí donde tú estás, en el nombre de Jesús, he tocado y ministrado, y todo espíritu inmundo que está dentro de tu vida, en el nombre de Jesús, empieza a soltar y a salir de tu cuerpo, fuera en el nombre de Jesús. Cualquiera sea tu nombre, en el poder de la palabra ha sido quebrantado. Y como dijo Jesucristo, por la palabra que habéis escuchado, eres limpio, eres libre en el nombre de Jesús. Así que donde tú estés escuchando a través del celular, de la computadora, de un Smart TV, en el nombre de Jesús, hoy recibe allí donde tú estás tu liberación. Fuera en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Ahora, Ramay, Kaisha eta Ramaya. Y Kaishandananamay Shamaya, en el nombre de Jesús, hoy testifica y recibe en tu propia vida que lo que está dentro de ti, esos demonios, hoy se van fuera en el nombre de Jesús, por tos, por bostezo profundo, por eructo, por suspiro, por lágrima, por estremecimiento de cuerpo. Ahora se libre en el nombre de Jesús. Hoy recibe y testifica que hay poder de Dios sanando y liberando en el nombre de Jesús. Hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está llamando a su presencia, hoy Dios te está buscando para que vengas de esta casa de Dios. Dios te quiere libre, Dios te quiere sano, Dios te quiere sin atadura a pecado, Dios te quiere que no seas esclavo de tu carne. Necesitas del poder del Espíritu Santo para ser libre. Ramay, Kai, Shaita, Landa, Ramamay, Shamay, Kia, en el nombre de Jesús, se libre. Se libre, se libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De tu cuerpo se expulsa ahora, fuera en el nombre de Jesús. Oh Ramay, Shaita, Ramá, Mamay, Kiti, Shiti, Rimanda, Ramay, Saiskaya, en el nombre de Jesús.
te declaro libre. Hoy te llamo en el nombre de Jesús. Sé parte del pueblo ungido, libre y activado con poder y autoridad en el mundo espiritual. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy sé sensible a la voz y al llamado del Padre. En el nombre de Jesús. ¿Quieres ser sano? Dios te está llamando a esta casa de Dios. ¿Quieres ser libre de tu adicción, de tu pecado, de tu esclavitud carnal? Hoy Dios te está llamando a esta casa de Dios. No importa la enfermedad que tengas, Dios te puede y te quiere sanar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito Dios. La paz sea sobre ti. Siente ese cambio en tu vida. Siente esa paz. Siente que esa carga se quitó de tus hombros. Si Dios lo pudo hacer por medio de este dispositivo, no puedes alcanzar a imaginar el poder y la presencia que Dios derrama en esta casa de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tremenda y poderosa palabra de Dios. Les invitamos este domingo, 10:30, al culto dominical. Si está enfermo y usted le cree a Dios, va a salir sana. Si usted está atado a pecado, esclavitud o cualquier problema emocional o psicológico, Dios le va a hacer libre en el nombre de Jesús. Busque el fruto del Espíritu Santo. No es casualidad que usted ha escuchado esta palabra. Dios le está llamando a esta casa de Dios. Le invitamos, mis hermanos, al culto dominical, el día domingo, 10:30 de la mañana. Estamos ubicados en la Yapamba y Manglar Alta esquina, en el edificio de color amarillo. El ingreso al segundo piso es por la puerta pequeña de color